una associació que se diu Formigues de Benicàssim, que volem donar-los als nostres xiquets els valors que tenim, que ens agrada la música, però a poc el que va ser una festa a la platja en octubre del 2013 ha anat agarrant força gràcies al públic, a les famílies i a tots vosaltres que ens animeu a seguir. Vam decidir l'any passat ficar-li un nom perquè teníem tantes idees que la gent ens donava, centrar-nos en algun tema. L'any passat vam triar Welcome to the Jungle y este año vamos a decidir triarlo como el agua de Camarón de la Isla. Ha sido bastante fácil porque es un tema muy amplio, muy sensible y a nivel de contenidos y de imagen y colaboradores y de programación y todo, la verdad es que ha sido una edición muy bonita. Estamos súper emocionadas porque tiene mucho color. Dar la enhorabuena también a la Fundación Oceanográfico porque bueno, compartimos muchos valores y hay un mensaje común que creemos que es muy importante inculcar y educar y mostrar desde la manera divertida, porque al final Formigues es un festival familiar donde vienen a pasárselo bien, pero no está de mal que se lleven ese mensaje, ¿no? Además ellos son el futuro y creo que deben ser conscientes, tanto los padres como los niños, de la realidad que hay, ¿no? Nosotros nos dirigimos a un público familiar también y creo que es casi el 80% de las visitas del 1,5 millones que tuvimos el año pasado son familias que vienen con sus hijos y son nuestros hijos los que aprenden este mensaje de una manera mucho más natural y empiezan a aprender con H intercalada estas actitudes de cuidado, abundando en las 3 R's que vosotros también propugnáis, ¿no? De reducir, reutilizar y reciclar. Aquí en el Oceanográfico hacemos talleres como los que haremos con el Formigues y muchas otras cosas, ¿no? De fomento de un consumo responsable de pescado, de fomento de un consumo responsable de energía. Son muchas cosas las que tratamos de involucrar en nuestras exposiciones y en nuestras acciones.